Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, son las 8:24 de la mañana y hoy ha venido a visitarnos José Hernández. Él fue ministro de Agricultura en el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Fue además y trabajó de manera muy intensa en el plan de gobierno de este gobierno, porque digamos el presidente Vizcarra fue vicepresidente del gobierno de Peruanos por el Cambio. Fue digamos, conoce mucho al presidente Vizcarra. Se habló de él al comienzo o al inicio de ese gobierno, de que podía tener algún nivel de participación inclusive en el gobierno. Se hablaba que podría ser ministro, inclusive algunos dijeron podría terminar siendo primer ministro. En fin, eso no se concretó, pero él ya desde el ámbito privado desarrolla otras actividades. Pero siempre es bueno recoger opinión de alguien que, conociendo a los actores y viendo la política, inevitablemente puede darnos opinión sobre lo mismo. Señor Hernández, qué gusto saludarlo, buenos días. Muy buenos días, Gleiser, y por tu intermedio a todos los que nos ven por las redes y los que nos escuchan en la radio. Muchísimas gracias. Permíteme, así como este saludo, felicitar a todos aquellos hombres y mujeres que nos permitieron la paz y la tranquilidad con la captura del cabecilla del terrorismo y su cúpula, ¿no? Y la sentencia que ha habido ayer también ha sido, y me parece, no solo buena y magnífica como sentencia, sino hacerlo coincidir con la captura de Ismael, me parece. En un ratito vienen dos miembros del GEIN que capturaron a... Exactamente, 26 años que se cumplen hoy, y que para aquellos que vivimos esos momentos álgidos, momentos terroríficos, nos traen muchos recuerdos. No, sin duda. Sendero Luminoso fue quien tiñó de sangre el país, y eso es una cosa que no debemos olvidar. En un ratito vienen dos exmiembros del grupo de inteligencia del GEIN para contarnos eso que y por otro lado, ¿no? Bueno, aquí, gracias por la invitación. Para conversar sobre temas. Me acuerdo que una de las primeras personas con las que conversamos una vez se instaló el gobierno, o estaba por instalarse el gobierno de Martín Vizcarra, fue con usted a propósito de leer un poco el contexto y ver qué podía pasar. Pero varias las cosas que en ese momento las poníamos en tono como todavía de condicional o incertidumbre, se han ido develando con el transcurrir de los tiempos. El presidente de la República, sobre todo a partir del 28 de julio, ha marcado la cancha, y desde ahí es que se está discutiendo la política ahora. ¿Cómo lo ve al presidente, digamos, en su accionar cotidiano, en el Ejecutivo, y también en lo que políticamente él quiere impulsar, como las reformas que ha anunciado? Sí, mira, yo digo, y además los televidentes, los distintos analistas concuerdan en lo siguiente: para entender lo que está haciendo el presidente hoy, hay que analizar el contexto previo en el cual él se desarrollaba, ¿no? Tenemos tres poderes constitucionales, ¿no? El poder ejecutivo por un lado, el poder legislativo y el poder judicial. Pero desde el año anterior, con el escándalo de Lavajato, luego con los audios, entonces como que entra la calle a calentarse respecto a dos de estos poderes principales. Eso no quita también que la gente estaba un poco descontenta con el poder ejecutivo. En ese momento la pregunta es, claro, tenemos tres poderes constitucionales que deben encarnar las aspiraciones, los deseos, las expectativas de la población, pero no los estaban encarnando. Entonces, cuando la gente comienza a manifestarse, el presidente asume como jefe de Estado una posición y encarna la petición del pueblo, y se lleva adelante toda una serie de planteamientos. Aquí es donde él está demostrando ya lo que usted ha dicho: marca la cancha el 28 de julio y vamos para acá. Evidentemente eso ha traído como correlato ciertas disputas, tensiones, sin duda, con el Congreso sobre todo, tensiones, ¿no? Y que yo creo que ambos poderes, y también el Poder Judicial, están por los cambios. La situación es cómo conversamos, cómo nos ponemos de acuerdo para llevar estos cambios adelante, y lo más pronto que sea posible. Pero el presidente de la República ya por lo menos es la tercera vez en la que dice el Congreso no está actuando al ritmo del Ejecutivo. Y eso lo ha llevado, en términos políticos, inclusive a decir lo que era impensable hace tan solo 2 meses, que él inclusive está pensando la posibilidad de hacer cuestión de confianza y de cerrar el Congreso si es necesario. Es decir, ese es un dato nuevo en el accionar del presidente, si el Congreso no se pone, digamos, en sintonía con lo que él está mandando. Esa situación, ¿qué le dice en términos de lo que viene? Porque efectivamente lo que hay que buscar es resolver el problema. Claro, una vez que ha marcado la cancha, él ya no puede
dar un paso atrás porque ya marcó hacia dónde vamos y qué es lo que estoy persiguiendo en función de lo que quiere la población, ¿cierto? En ese escenario, él y la población quieren algo más rápido y ven que el Congreso todavía no había tomado una decisión. Obviamente, las expresiones de un político son expresiones políticas y siempre se habla de lo que le da como prerrogativa la Constitución y las leyes. Y yo las tomo siempre como unas expresiones de carácter político. El político manifiesta un poder, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, ¿cierto? Y como decía un primer ministro italiano, aquel que no ejerce el poder no debe tener el poder. O decía, el poder no desgasta, lo que desgasta es no tenerlo. ¿Recuerda? Sí, claro, claro. ¿Se acuerda de eso? No, sin duda. Entonces, ahora él está tratando de ejercer eso en representación de lo que quiere la mayoría de la población. Y el Congreso, yo tengo entendido, yo he conversado con varios amigos de los distintos grupos parlamentarios y ellos quieren llevar adelante. Lo que están discutiendo es cómo lo hacen y qué medidas salen primero. Pudiera ser que eso sea materia de conversación, porque aquí hay otro elemento también de la política que creo que por estas tensiones no se está considerando. La política también es conversación, la política es discusión de ideas, la política es llegar a acuerdos, y la democracia también es acuerdo, es concertar y llegar a consenso. Pero claro, justamente por eso llama la atención que un escenario como este, hace tan solo unos pocos días hayamos conocido las reuniones entre Keiko Fujimori y el presidente Vizcarra, además puestas sobre la mesa por Keiko Fujimori como un elemento no para acercarse al Ejecutivo en términos de buscar una salida a esta crispación, sino más bien con el interés de descalificar al presidente de la República para salvar al fiscal de la Nación. Entonces, eso que pudo haber sido efectivamente una manera de acercarse en temas comunes, ha terminado siendo más bien la manzana de la discordia en los últimos días. Claro, eso hace, ya el presidente lo ha admitido como un error, pero hace también un escenario, constituye un escenario de turbidez, porque entonces ya uno como que no puede conversar. Sin embargo, yo soy de las personas convencidas que las soluciones del problema también están no solo en ponerlos, en empujar esa solución, sino también en concertar, porque todos queremos lo mejor para la población, todos queremos lo mejor para el país. Y yo no creo que los partidos quieran suicidarse no haciendo lo que la población está exigiendo en este momento. Ahora, pero si uno ve las encuestas, daría la impresión que lo que usted acaba de decir, que está marcado por el sentido común, yo pienso lo mismo, no marca la pauta de algunos políticos, porque si yo fuera, sobre todo el Fujimorismo, que tiene un poder importante en el Congreso de la República, y veo hoy día la aprobación que tiene y la que tiene Keiko Fujimori, era como para que hace 2 meses se dé cuenta que la ruta que están siguiendo no es la que les conviene políticamente, pero siguen en esa ruta. Ese es el problema. Mientras el presidente de la República ve que su actitud le sube puntos, Keiko ve que su actitud le baja, el presidente sigue buscando subir y ella sigue buscando bajar. Entonces es una cosa incomprensible. Yo creo que ayer ya el presidente del Congreso ha marcado también un programa de celeridad a los... Ha dicho que van a tener sesión permanente. Sesión permanente. Eso me parece. Una sesión abierta te lleva pues a que empieza hoy y termina cuando debe terminar, y sobre todo si eso agiliza la toma de decisiones. Empieza por las cuestiones judiciales, y me imagino que vendrán las cuestiones políticas inmediatamente, porque son 2 temas ahí, dos tipos de temas, ¿no? Un tema judicial, que es el Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Judicial, y el otro son los temas políticos, que encarnados aquí en la no reelección, básicamente. Ahora, pero lamentablemente, 2 temas que están estrechamente vinculados, porque se dice, y le pregunto por eso, que una de las motivaciones de la política hoy, de no avanzar en las reformas en el propio sistema de justicia, es porque tienen cuentas pendientes en la justicia. Ese es el otro problema también. Sí, el problema, por eso yo siempre lo sitúo en el contexto, ¿no? El público, la población en general, ve que el gran aparato del Estado en su conjunto, de los poderes, no le resuelven los problemas, y que para la solución de esos problemas se cometen una serie de irregularidades, llamémoslo así, vicios, delitos, viene corrupción, hay una serie de intereses personales o de grupos que están limitando esos avances, no ven que lo solucionan esos problemas. Y aquí
es que la corrupción ha llegado a todos los niveles. En todos los niveles del Estado hay corrupción. Hay corrupción no solo ejecutivo, legislativo, hay en todos los niveles. Ajá. Nivel central, nivel regional, niveles locales. Yo lo he vivido desde el sector privado, hemos visto muchas cosas. Cuando he estado de ministro también he tenido que estar con los ojos bien abiertos porque por ahí se puede colar algo. Pero la población siente eso. Ajá. ¿Cierto? Sí. Y entonces a veces se entiende que alguien no quiere avanzar en una dirección que quiere la población porque tiene algo pendiente. Ajá. Y esa es la imagen que creo que todos los políticos deben borrar. Sí. ¿No? Vamos Claro. a avanzar por lo que quiere la Pero población. ese es el escenario de disputa, señor Hernández, Sí. porque el presidente de la República ha dicho en CNN hace poco: los corruptos se están organizando para evitar la reforma. Y la gente que lee eso, viendo la televisión, dice: entonces lo que están obstruyendo en el Congreso que se avance en esto son corruptos también. Digamos, es una ecuación muy fácil de resolver Claro. para la gente. Pero el presidente, el que está marcando y poniendo ese énfasis. Por Claro, eso digo, lo que pasa, como que te dije al comienzo, son expresiones políticas, porque el presidente es un político. Ajá. Son expresiones políticas que marcan la cancha para buscar celeridad en los temas. Sí. Y evidentemente eso encaja con lo que piensa lo que la gran gente parte de quiere. la población. Sí. Por eso decía que los otros poderes también, poder legislativo y el poder judicial, también deben encarnar lo que quiere la población. Eso implica, o sea, ponerse también en sintonía con la gente, dice usted. para sacar adelante, porque si no, ellos son los que van a perder. Ajá. O sea, la población ve que alguien no va en el ritmo que quiere la población, evidentemente no, la población lo desautoriza. Ahora, usted ha dicho, señor acredita. Hernández, más de una vez que, claro, estas son consideraciones, afirmaciones y propuestas políticas, porque vienen de políticos. Pero así de político ustedes lo tenían a Martín Vizcarra cuando estaba en el gabinete o cuando estaba en el Ejecutivo, cuando el presidente Kuczynski ocupaba, digamos, el cargo que él hoy tiene, porque parecería que más bien ahí estuvo un poco más encapsulado, un poco menos... Sí, claro. Lo que pasa es que, llamemos en el argot criollo, ¿quién manda en el Ejecutivo? Es el presidente. Ajá. No manda el premier, no manda los ministros. De acuerdo. Quien sienta la política de lo que se debe hacer es el presidente. Ajá. Y en ese momento teníamos una política distinta a la que ha definido el presidente hoy. La hoja de ruta nuestra era una hoja de ruta de gobierno, de un gobierno que teníamos una oposición bastante conflictiva respecto a nosotros. Recuerda que a nosotros todos los días nos atacaban, y en mi caso yo lo veía como un ejercicio de la política. Yo no lo veía que querían eliminarme, que querían sacarme el gobierno. Yo lo veía como un ejercicio político. No, pero el presidente sí se lo querían bajar claro, comienzo, el presidente hoy ha marcado su posición, ha definido la política que quiere y va ahí. Cuando el hoy presidente era ministro, respondía a una estrategia del Ejecutivo dentro de la cartera del Ministerio de Transportes. ¿A usted no le ha sorprendido el cambio de actitud del presidente frente a las circunstancias? Porque inclusive cuando comenzó, mucha gente decía, está optando por la misma manera de relacionarse como Kuczynski. Mira Kuczynski cómo terminó. Y resulta que el 28 de julio salió y era otro presidente. A mí no me sorprende. No. A mí no me sorprende porque lo que hemos trabajado fuera de Lima y vemos las necesidades y viajamos con frecuencia y vemos la presión de la gente sobre determinados temas, finalmente tenemos que optar por algo. Eso no quiere decir, como a mucha gente habla, de que son medidas populistas. Claro, en algún sentido pueden tener razón de que porque uno toma la visión del pueblo, ¿no? Pero no es estrictamente así, sino que uno tiene que saber cuándo baja la tensión, cuando, como decimos, abre las tapas de la olla para que no haya una ebullición y salte la tapa. Claro. Entonces uno tiene que ver en política eso, y yo creo que el presidente vio eso desde el punto de vista, la situación está muy tensa, están los tres poderes cuestionados, algo tenemos que hacer y voy a liderar estos cambios. Ese es el pensamiento. Ahora, pero le pregunto, desde lo que usted sí vio y de lo cual usted sí participó, ¿no debió hacer eso Kuczynski él hace un buen tiempo? Es decir, si Kuczynski tenía esta actitud unos meses después de haber iniciado, porque, digamos, no es que el fujimorismo se puso beligerante al mes 12, se puso beligerante el día que se enteró que había perdido la elección.
al punto de ni siquiera admitir que había perdido, porque eso ha movido al fujimorismo durante todo ese tiempo. Son dos formas de hacer política diferentes entre lo que hizo el presidente Kuczynski y lo que hace el presidente Vizcarra. Ajá, pero que tienen consecuencias distintas también. El presidente Kuczynski tuvo que renunciar y Vizcarra hoy día está en la ola de su popularidad, en el pico de la ola, ¿no es cierto? Lo que se tiene que tener, y eso también lo sabe él, porque además de político es un ingeniero y ha estudiado física, lo que tiene que ver es que, lo que siempre he dicho yo, tenemos una ola y él está en la cresta de la ola, pero la ola se mueve porque hay fuerzas internas que generan esta ola, ¿no? Y estas fuerzas en este momento son políticos, sociales y económicas, ¿no? Bueno. Entonces, en la medida que esto subsista va a haber una ola. Cuando esto comienza a bajar, la ola baja. Ajá. Entonces, lo que tenemos que ver, y además tienes una serie de agentes que están tratando de que esta ola se baje, claro, ¿cierto? Claro. Y lo que él sabe perfectamente es cómo va a llevar adelante toda una serie de otros cambios, no solo estos, no solo es cuestión del referendo, cómo aceleramos la ejecución de obras, cómo aceleramos la reconstrucción del norte, cómo aceleramos el control de toda la seguridad ciudadana, o sea, cómo hacemos otros aspectos para que luego la población, una vez después del referendo, no diga, bueno, ¿y ahora? Sí. Porque muchos aspectos del referendo en lo político no van a resolver los problemas. No van a resolver estos problemas, van a ser al 2021. Sí, es verdad. Y entonces, él, por eso le digo, no solo como político, sino como ingeniero, debe interpretar bien la ola. Ajá. Y siente que puede ahí estar. Claro, entonces ahí es donde yo digo siempre, alguna vez conversábamos, ¿no? Con él, esto es como en un ejército, tienes un mariscal y no tienes capitanes, sargentos, no tienes tropa, entonces no tienes un equipo. Ajá. Entonces, ¿y siente usted que el presidente está solo ahorita, que es él y su popularidad y nada más? Bueno, las encuestas nos están demostrando que él tiene una alta popularidad y el resto de su gabinete está bien rezagado, inclusive su primer ministro, ¿no? Claro, entonces ahí es donde él también en este momento tiene que trabajar intensamente para que ese sea su soporte, porque si no tiene un soporte interno, más aún teniendo una bancada disminuida, no tiene buen soporte. Entonces su ejecutivo, su gente es la que tiene que darle el soporte para resolver esos otros problemas, porque ¿qué pasa si mañana hacemos el referéndum? ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Que puede no ganar? Claro, no, digamos que gana, entonces ya resolvimos el día tema. Siguiente, dice. Ya, el día siguiente, ¿qué? Ya, la gente va unos días, estar contenta con el resultado. Claro, ya está el referéndum, dice. Ya, ¿y después qué? Claro, entonces, a eso voy yo, o sea, a anteponerme y decirle si alguna vez puedo conversar con el presidente sobre estos temas, es decir, bueno, está en la ola, está muy bien. Hay otros que quieren que baje la ola, pero la dinámica de la ola va a depender también de cuánto. Las condiciones pueden no ser las mismas después de que el referéndum se dé. Termino preguntándole por dos cosas muy concretas. ¿Villanueva le parece que es para estos momentos como premier, o creería usted, no por él en términos personales, digo, por las circunstancias mismas, de repensar un tipo de... Más que lo que piense yo, usted recuerda, soy amigo del presidente y está obligado al gobierno del presidente Kuczynski, y no quisiera que lo tomen como una cuestión personal, pero más que mi posición personal es el sentimiento de la gente. ¿Y qué dice el sentimiento de la gente? El sentimiento de la gente es que el resto del Ejecutivo, o gran parte del Ejecutivo, no está dando la talla. Ajá. Y eso es lo que debería el presidente repensar. Mire, aquí es importantísimo. Sí, tengo que así como le decía al comienzo algo sobre el poder, es importantísimo lo siguiente. Winston Churchill decía siempre, los políticos deben tener la capacidad de predecir lo que pueda ocurrir mañana, el próximo mes y el próximo año. Pero deben tener la capacidad de poder explicar si es que eso no ocurre. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y la última, ¿estuvo bien la reunión de Vizcarra con PPK? ¿Le parece políticamente? Mire, yo he sido una de las personas que, eso sí lo puedo decir, que he hablado con el presidente varias veces, de que independientemente de lo que haya sucedido, siempre es bueno conversar, sobre todo con una persona que en este momento no está pasando por un buen momento. En lo personal, yo estoy en contacto con el presidente Kuczynski. Claro, usted tiene una relación además, digamos, entonces, de un tiempo largo. Pero políticamente, ¿le parece bien que Vizcarra haya ido a hablar con PPK? Pueden interpretarlo como lo ha interpretado la oposición, de que es más de lo mismo, de que están tramando algo. Yo no creo, ha sido una reunión más que nada personal por la situación
que está pasando el presidente Kuczynski. De acuerdo, una reunión que de solidaridad, diría usted, ¿no? Yo diría en lo personal, no en lo político, ¿no? De acuerdo, una cosa más personal. Tengo entendido que no han conversado sobre temas de otra índole. Cada vez que yo converso con el presidente hablamos de las cuestiones familiares, lo personal, y terminamos hablando de lo que él quisiera para el país. Él, por ejemplo, muchas veces me ha dicho, ¿no? Yo quisiera que Martín, porque así se expresa él, que Martín tenga éxito, que el país tenga éxito, que la economía mejore, hay que aprovechar el momento, el país no necesita confrontaciones, el país necesita paz. ¿No siente él como algunos sentían al momento que lo ha traicionado Vizcarra? En todo lo que hemos conversado yo nunca he escuchado eso. No he escuchado, al contrario, siempre es el deseo de que le vaya bien, y es el deseo no solo que le vaya bien a Martín como presidente, porque él a Brasil somos amigos, sino que le vaya bien país. Porque el país claro, no puede estar en esta pelea constante. Yo siempre he dicho, no podemos estar peleándonos permanentemente. Una cosa es mostrar una posición, una pelea inicial, y otra cosa es, ok, ahora nos sentamos a conversar. La gente porque el país necesita los problemas, efectivamente. Exactamente, necesita resolver los problemas. José Hernández, el ministro de Agricultura, está con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable, que le vaya muy bien. Tengo que ir a una pausa. Regreso un instante, estamos aquí en No Hay Derecho Ya. No hay derecho.